al diputado del PRI, Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto, que acepte esta entrevista que para nada será a modo. Le agradezco, diputado. Gracias, Vicente. Gracias y como siempre abiertos a los medios de comunicación. Antier, hace 2 días que le pedí que me concediera estos minutos, me decía, yo te tengo que reclamar algo. ¿Qué me tiene que reclamar? No reclamar, no, corregir. Por ahí en algún momento en tu plataforma comentaste que yo tenía 40 miembros del Estado Mayor Presidencial en mi equipo de seguridad. Te aclaraba que nosotros, es más, a mí me incomodaba la seguridad, pero es un esquema que te impone lamentablemente el cargo. O sea, no cuidan el Ildefonso Guajardo, cuidan a un miembro de un gabinete en una situación específica. Pero te decía que no, cuando mucho tendría 3 miembros que estaban asignados, a los cuales pues, les agradecía su trabajo, pero que era muy incómodo. Sobre todo un secretario de Economía que no tiene problemas en términos de seguridad y la mayor parte del tiempo trataba de bajarle al asunto de la seguridad. Bueno, depende. Depende de qué secretario de Economía. A usted lo han investigado, lo han señalado. Usted ha dicho que es persecución política, que lo investigue la Fiscalía General de la República. ¿Cómo va esa investigación? Mire, fundamentalmente eso inició con un análisis de la Secretaría de la Función Pública cuando estaba Irma Heréndida. Y como no encontraron absolutamente nada fuera de mis declaraciones patrimoniales, observaron algunas inconsistencias dentro de mis declaraciones patrimoniales. Por ejemplo, me decían que había recibido 700,000 pesos en 4 cheques, que de quién y por qué. Como no habían visto la inicial, les dije esos 4 cheques, ahí lo dije, me los debe mi hermano, son 800,000 pesos que me está pagando y aquí está la demostración que son cheques de mi hermano. Otra... Pero si eran 4 cheques de 700,000 No, 4 cheques por una cantidad de 700,000. Y yo ya había manifestado, cosa que no vieron, que era una deuda que mi hermano tenía conmigo y que me los había pagado siendo secretario. Ese es el tipo de observaciones. Me investigaron en todos los bancos del país, en todos los registros públicos de propiedad, a mí y a mi familia cercana, y no encontraron absolutamente nada. Las observaciones son de consistencia de declaraciones patrimoniales. Entonces, mi punto es que contesté puntualmente cada una de ellas, un depósito en efectivo, una tarjeta de crédito por 50,000 pesos, en una cuenta de cheques por 60,000 pesos. No observaron que yo vendí un auto en un tianguis y me pagaron 120,000 pesos por ese auto y es el origen del efectivo. A ver, don Ildefonso, con mucho respeto, con su corbata Hermes, no lo veo vendiendo un carro en un tianguis. Yo no lo vendí, lo vendió un asistente, pero en los tianguis se paga dinero en efectivo. O sea, claro, yo no lo fui a vender, pero lo mandé a vender. Es la manera más rápida que vendes autos usados. Pero está manifestado en mi declaración patrimonial. Y el término no es qué vistas o qué no vistas. Hay que ver una trayectoria de 40 años en el servicio público intachables. Y yo no voy a dejar que le ensucien simplemente porque se le antoja a una funcionaria que afortunadamente ya no está en esta administración. ¿Usted sigue defendiendo que no hubo corrupción en el sexenio de Peña Nieto? No, yo no estoy defendiendo eso. Yo estoy defendiendo mi prestigio personal y sobre eso estoy haciendo mi defensa. Bueno, déjenme entonces... Que hayan hecho actos de corrupción otros miembros de un equipo de trabajo no es mi responsabilidad. Yo respondo por lo que yo hice. Bueno, y en esa honorabilidad creo que no tendría ningún reparo en admitir quiénes fueron corruptos o quiénes son corruptos. Yo no soy ni autoridad ni juez persecutorio para definir quiénes tienen. Pero si usted no mete las manos al fuego por sus excompañeros de gabinete, ¿por qué no decirlo abiertamente, Ildefonso? Pero, o sea, yo no soy la autoridad para decirlo. Como tampoco soy autoridad para decir si el fiscal en las acusaciones que salieron de la UIF es culpable o no, o si Santiago con sus casas es culpable o no. Yo no soy autoridad para decirlo, que lo determinen las autoridades. Por eso vivimos en un régimen de Estado de Derecho. Antes de entrarle a los temas legislativos, hace unos minutos nuestro compañero Jesús Lemus, a quien respetamos y admiramos, autor de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción, su más reciente libro, lo señala a usted de ser el artífice de la entrega al sector minero de gran parte de nuestro territorio y de alguna manera beneficiarse. ¿Qué dice ante estos señalamientos? Es totalmente falso. El ritmo de lo que es la minería hoy en México es un ritmo que ha venido avanzando con el tiempo. La minería, y preguntémoslo en las comunidades, es una actividad económica que da empleo, que da posibilidades y da crecimiento, y lo que tiene que tener es un buen ente regulador. Y sin duda, yo estoy, y siempre lo he dicho, a disposición de quien quiera para poder aclarar transparentemente lo que se hizo bajo mi tutela como secretario de Economía. ¿Ildefonso Guajardo no tiene cola que le pise?
Ildefonso Guajardo ha cuidado su prestigio público y en este país tú no puedes tapar con el sol con un dedo. Mis vecinos, la gente que me conoce hace 40 años, saben cómo vivo, dónde vivo, en qué tamaño de departamento vivo y en qué sectores vivo. Esa gente, haya o no haya acusaciones, ellos son los que finalmente determinan un juicio de valor. Una de las cosas que agradezco a todos y gente que me ha apoyado es que hoy es cuando más he sentido su respaldo y su afecto solidario, porque no conocen a Ildefonso Guajardo solo hace 5 años, lo conocen hace 40 años y saben quién soy. Se señala mucho entre la gente de a pie a este sexenio pasado, el de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué pareciera que se protegen? ¿Por qué no decir, si hubo corrupción? Usted dice, no meto las manos al fuego por nadie, no defiendo a nadie, pero ¿admite que hubo corrupción? ¿Sospecha que hubo corrupción? Yo sé que no es la autoridad, pero es un hombre inteligente. Claro, claro. Yo te digo, uno de los grandes cánceres de este país es la corrupción. Y lamentablemente no la hemos erradicado ni siquiera en este momento. Hemos salido en los peores niveles de calificación en materia de corrupción a nivel internacional. Y tú, una gente inteligente y sagaz para entender, tú te das cuenta, ahora hasta pagamos para tener una cita para poder sacar la firma del SAT, la firma fiscal. O sea, a tal grado estamos lamentablemente cayendo en estos temas que la falta de eficiencia está generando espacios de corrupción. La única manera que vamos a resolver la corrupción es creando instituciones fuertes, capaces de poderla controlar y combatir. Yo confío en la honorabilidad del señor presidente. Él es un hombre honesto, pero lamentablemente ni él ni su buena voluntad van a poder controlar la corrupción en este país. Tenemos que crear instituciones fuertes para controlarla. Y corrupción hay, y ha habido en todos los gobiernos, y ha habido de parte de todos los partidos políticos. Dice usted que cree en la honorabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted cree en la honorabilidad de Enrique Peña Nieto? Yo creo en la capacidad de Enrique Peña Nieto de haber causado una transformación en áreas estratégicas en este país. No le pregunté la capacidad, le pregunté de honorabilidad. Se fue un presidente que cumplió con su responsabilidad y que... No le pregunté eso, don Ildefonso, le pregunté sobre honorabilidad. El presidente es una persona que, al menos en su trato que yo observé, es una persona que cumplió sus compromisos y es una persona que tiene un nivel de respeto por la actuación de la presidencia de la República. Yo no soy quien para juzgar específicamente sus acciones concretas. Yo te diría, yo te puedo hablar en relación a lo que yo pude hacer por este país desde la posición que se me dio oportunidad de hacerlo. No hay nada de lo que se arrepienta. Yo, como secretario de Estado, no me arrepiento más que simple y sencillamente de no haber tenido la oportunidad de haber concluido el acuerdo con Europa, que gracias a Dios creo que vamos en proceso de concluir. Hablo mucho de autoridad moral aquí en la Cámara de Diputados. ¿Con qué autoridad moral algunos hoy diputados del sexenio de Enrique Peña Nieto o del sexenio de Calderón vienen a hablar aquí en contra de la reforma eléctrica o vienen a hablar aquí de corrupción? Yo por eso le pregunto. O sea, yo sé que no es una entrevista a modo, pero es muy... Y yo lo acepté porque yo sabía que no era una entrevista a modo. O sea, yo sé cómo haces tu cobertura y cuál es el posicionamiento. Y la acepté porque no le tengo miedo absolutamente a nada. Al revés, me beneficio entendiendo otras perspectivas y otras maneras de analizar las circunstancias. Bueno, entonces, si entiende eso, ¿por qué no le es de una vez por todas honesto a la gente que nos ve y que no es priista y que repudia lo que ocurrió en el sexenio de Peña Nieto? O sea, eso es cuando yo hablo de autoridad moral, hablo de eso, de serle honesto a la gente, de no jugarle el dedo en la boca. Y en ese sentido yo le pregunto, ¿cómo un sexenio tan señalado por corrupción, señalado Peña Nieto, señalado Videgaray, Lozoya en el bote, todos fueron compañeros de usted en el gobierno, y me dice, yo no soy quien para señalar? Pues carambas, eso es jugarle el dedo en la boca a la gente. No, porque no es mi responsabilidad definir la responsabilidad de cada quien. Yo creo que el Estado de Derecho es lo fundamental para establecer. Bueno, entonces, dígame, ¿desconfía de alguno de los personajes que mencioné? No es cuestión de desconfiar o no. Yo te diría, si desconfío, por ejemplo, de quien hoy dirige la UIF, o desconfío de... ¿Pablo Gómez desconfía? No, estoy interpretando la pregunta. O sea,
no soy yo para confiar o desconfiar, será su actuación y la valoración de la gente la que determine y ponga en su lugar a cada quien. Será la historia. Y como te comenté, tengo una de esas... un par de preguntas. Oiga, por cierto, qué buen traje. ¿Qué marca es? El traje Suit Supply, esos trajes justamente se venden en el mercado de la manera más sencilla y son de los trajes más baratos que hay en el mercado. Pero con corbata Hermes. No, espéreme. Una pregunta más, don Ildefonso.